Hola, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida una vez más a este programa, La Biblia Leída y Explicada. Hoy continuaremos con el estudio del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, y estaremos leyendo los versos desde el 21 hasta el 28 bajo el título La fe de la mujer cananea. Así que antes vamos a orar. Padre, gracias te damos, Dios mío, porque tú nos permites una vez más acercarnos a tu palabra para alimentarnos de ella. Te ruego que por tu espíritu tú estés poniendo palabras en mi boca y revelación del mensaje que tú nos quieres dar en este día. Que tú nos estés animando y llenando el corazón de fe como la tuvo esta mujer cananea. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que leemos Evangelio según San Mateo, capítulo 15, verso 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Aleluya. Tremendo pasaje este, como nos enseña tantas cosas. Vemos que Jesús dice que salió de la región de Genesaret, donde estuvo anteriormente con sus discípulos, y llegó a esta región de Tiro y de Sidón. Y esta mujer, cuando se enteró que Jesús había llegado, ella se anticipó al resto. Aún no había llegado al lugar donde iba a enseñar, a predicar, a sanar, y ya esta mujer estaba clamando por su milagro. Ella estaba desesperada por la situación que tenía su hija, que estaba siendo atormentada por un demonio, y esta mujer decidió no conformarse con esta situación. ¿Cuántas veces tenemos situaciones malas que han durado por muchos años y a veces hasta nos ponemos bravos con Dios porque las permite? Pero de cierta manera nos conformamos a que las cosas son así y no van a cambiar. Sin embargo, esta no fue la actitud que tuvo la mujer cananea, sino que ella vio en Jesús primeramente al Mesías, porque le dijo Hijo de David. Es decir, ella estaba reconociendo que él era aquel rey que iba a venir de la descendencia de David. Ella le estaba diciendo: yo creo en ti, y además le estaba clamando, le estaba implorando que sanara a su hija. Quiere decir que ella le dijo: yo creo en tu poder, yo creo en lo que tú puedes hacer. Pero me llama la atención de que Jesús no le respondía. Jesús continuaba, y es que Jesús no hacía nada por su propia voluntad ni por su propia inspiración, sino que él solamente hacía aquellas cosas que su Padre le enviaba a hacer, y el Padre le dio una agenda a Jesús. Primero tenía que ir a los hijos de Israel, primero a la casa de Israel y luego el resto de las naciones. No era que Jesús no amaba a esta mujer, no era que el resto de las naciones no iban a disfrutar también los milagros, pero había un orden y una agenda que cumplir. Entonces los discípulos parece que estaban perdiendo un poco la paciencia. Al ver ellos que Jesús no les respondía, le dijeron: bueno, Jesús, despídela. En otras palabras, si no la vas a sanar, pues dile que se vaya, porque está dando gritos y gritos y nos está atormentando. Y posiblemente Jesús en ese silencio estaba consultando la voluntad del Padre hacia esta mujer, estaba esperando la respuesta del Padre. Entonces Jesús les explica primeramente a sus discípulos por qué no le atendía, por qué él no le hacía caso. Le explicó que el problema es que no estaba en su agenda, es decir, no era el tiempo todavía para los gentiles ser sanados, y por eso es que él no la atendía. Pero tampoco Jesús la despidió, sino que Jesús estaba esperando tal vez una señal del Padre para saber
¿Qué tenía que hacer con respecto a la reclamación, a la petición de esta mujer? Él estaba esperando a ver cuán perseverante era la fe de esta mujer, a ver si era una fe verdadera, dada por el Padre, a ver en ella la señal de la obra del Padre en la vida de esta mujer. Y dice que la mujer llegó corriendo, superó todos los obstáculos, superó el obstáculo de ser mujer, superó el obstáculo de ser extranjera, de ser cananea y despreciada por los israelitas, superó el obstáculo incluso de que los discípulos le habían pedido al Señor que la despidiera, y ella vino y se postró a los pies de Jesús y le reclamó, le pidió, le rogó nuevamente por este milagro. Y Jesús le dice unas palabras que realmente son un poco fuertes, que aún nosotros quedamos consternados, porque Jesús prácticamente la ha comparado con un animal, con un perro. Le dijo que no estaba bien a los perrillos darle el pan de los hijos. En otras palabras, él le dijo: mujer, estos milagros no son para ustedes los cananeos. Estos milagros que yo vengo haciendo son primero para el pueblo de Israel. Quiere decir que sí, Jesús tenía milagros, sí tenía liberación, sí tenía ese pan que ella estaba pidiendo, pero no era para ella, no le tocaba, no era el tiempo de Dios en su vida. Ella no estaba en ese momento en la agenda. Sin embargo, ella se humilló tanto y perseveró tanto que le dijo: Señor, pero aunque sean las migajitas. Es decir, que ella entendía que aún una migajita de ese poder tan grande de Jesús podía liberar a su hija. Y fue tan grande su fe que impactó el corazón de Jesús. Y eso nos demuestra el corazón de nuestro Señor, que es un corazón sensible. Dios tiene un corazón sensible, y cuando nosotros con sinceridad nos humillamos, aún reconociendo nuestra condición delante de Dios, nosotros no somos merecedores por nuestros propios méritos de las cosas de Dios, sino por su sangre derramada en la cruz, por su sacrificio, es que tenemos acceso al Padre. Pero cuando nos humillamos, cuando clamamos, cuando persistimos y perseveramos, entonces logramos tocarle el corazón de Dios. Esta mujer sabía un principio, y es que Dios es bueno y bondadoso. Aún más allá de sus leyes, de sus programas o lo que Dios tenga establecido, Dios ama tanto a la humanidad, Dios anhela tanto vernos sanos, vernos libres, que cuando Él ve que de verdad estamos confiando en Él, que cuando Él ve que de verdad estamos perseverando, es capaz de aún romper sus propias reglas para ayudarnos a nosotros. Y Jesús se quedó maravillado de la fe de esta mujer. Jesús entendió que la fe de esta mujer era una fe sobrenatural, era una fe que no era humana, venía del cielo, porque era una fe que soportó la humillación, que soportó el rechazo, que lo soportó todo y se mantuvo perseverante. Y así es la fe que Dios quiere que tú y yo desarrollemos, una fe que vaya contra todo pronóstico y contra todo límite, una fe que persevera creyendo en el Señor y creyendo que hoy Dios puede hacer lo que parece imposible. Así que vamos a orarle al Señor para que nos ayude a tener esta fe, para que nos dé esta fe, para que la podamos desarrollar. Tal vez tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, en tu familia, con tus hijos, con tu esposo. Yo te animo que tú creas en Jesús como esta mujer cananea que no estuvo pensando en obstáculos ninguno. Aun si tal vez en la iglesia algún discípulo te ha puesto un obstáculo por su poca fe, aún pasa por encima de todo eso. Tengo una fe que sobrepasa las montañas. Tengo una fe que crea que Jesús puede hacer un milagro en tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias porque tú nos das un ejemplo de fe, de la fe que tú quieres que tengamos. Una fe, Dios mío, que se agarra de ti a pesar de todo, que vence todos los obstáculos, Señor, y que cree que todo es posible, Dios mío. Perdónanos porque muchas veces desistimos, muchas veces nos conformamos, Dios mío, a nuestros problemas, a los ataques del enemigo. Nos conformamos a las aflicciones que el enemigo nos hace, cuando deberíamos clamar y luchar y perseverar hasta que tengamos la sanidad, la liberación y toda bendición, Señor, porque ese es el pan de nosotros los hijos. Nosotros no somos cananeos, no somos perrillos, somos hijos tuyos, Padre Santo. Cuánto más si para esta mujer hubo liberación, cuánto más para nosotros, cuánto más para nuestra familia, Señor. Pero ayúdanos a tenerla a ella como ejemplo de fe, de perseverancia,
constancia, Señor, de persistencia. Dios mío, ayúdanos a desarrollar esta clase de fe que lo logra todo, Señor, que hace que lo imposible sea posible. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Así que Dios te bendiga mucho y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para seguir estudiando la palabra de Dios, ya que ella nos hace crecer la fe, pues la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Dios te bendiga. Chao.